Hola, buenas noches con todos. Un gusto tenerlos nuevamente en este conversatorio que estamos tratando que sean los viernes a esta hora. Eh, Le doy la bienvenida a Carolina Sarria, que es nuestra compañera con la que estamos haciendo el conversatorio. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Caro. Bien, todo bien aquí en casita. Felizmente con salud, lo más importante. Qué ¿Y bueno, tú, qué Caro. tal? Muy ¿Bien? bien, felizmente. Y bueno, ya Qué lo bueno. tenemos ahí a Alfredo. Alfredo Pachas es neumólogo, es director médico de Neumología Peruana, que es un centro de enfermedades respiratorias. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la Claro, ¿cómo estás? invitación. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Caro. Buenísimo. Con, con gusto. Gracias Gracias. por estar con Sí, nosotros. Entonces te vamos a bombardear de ahí algunas preguntas, mientras que las personas también se animan a hacerte algunas preguntas de tu experiencia. ¿Te parece? Claro que sí. Buenísimo. listo. Vamos a empezar entonces, Alfredo, y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Bueno, esto básicamente para apoyar a nuestros pacientes que están en casa, las personas que nos ven para darle consejos útiles y que se les haga mucho más fácil, sobre todo ahora que hay un poco de dificultad de tener el acceso a salud, ¿no? O por lo menos a la consulta. Entonces, viendo ahorita toda la coyuntura que estamos viviendo, bueno, es probable que la infección por el COVID o el coronavirus todavía nos acompañe en todo lo que resta del año, ¿no? Viene el invierno y lo más probable es que no solo tengamos personas que van a estar infectadas por el COVID, sino que también podemos tener otras personas que pueden estar infectadas por un resfrío común, por la gripe o por la influenza. Entonces, mi pregunta va a ese lado, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias de los síntomas, de las molestias que van a tener las personas cuando presenten un resfriado, cuando presenten de repente una gripe o una influenza o cuando tengan COVID? ¿Cómo podrían ellos diferenciar para saber en qué momento pedir ayuda? Bueno, mira, interesante la pregunta porque al inicio pensábamos que podíamos hacerlo clínicamente, que podíamos hacer diferencias. Hoy en día se sabe que existen portadores asintomáticos que son, quién sabe, el 90% de los que están contagiados. Ayer ya nos enteramos, por ejemplo, una noticia que muchos sospechábamos. En el mercado de Caquetá hicieron una evaluación y el 20% de la población de ahí tenía coronavirus. Y muchos de ellos piensan que no lo tienen, que no lo portan. Entonces, hacer una diferencia prácticamente a veces es con que tan solo te pique la garganta. Puede ser que tengas coronavirus, con que tengas fiebre o no tengas nada, o los clásicos que también, que realmente ahora a la luz de los hechos, esos son el menor grupo de casos. Los clásicos síntomas de, pues me duele mucho la cabeza, me duele el cuerpo, tengo fiebre, pierdo un poco el olfato, pierdo un poco la sensación del gusto en un 20% de los casos. Esos síntomas clásicos se presentan, como te digo, quizá en un 10% y después ya resulta súper difícil distinguirlo. Ahora, quizá algo nos ayuda y es el tiempo. Si tú estás presentando estos síntomas hace 2 meses, un mes, 3 meses, medio año, probablemente esto sí sea parte de tus enfermedades crónicas, tu rinitis alérgica, tu faringitis alérgica, una bronquiectasia, el EPOC, asma. Pero si esto es algo nuevo, pues nada, nada te quita que no pueda ser una enfermedad por coronavirus. Perfecto. Y Alfredo, y justamente para el tema del resfrío, ¿no? Ya hablando un poquito más de resfrío, ¿no? ¿Existe algún tratamiento para el resfrío? A ver, una vez que ya estás con el resfrío usualmente es por virus, ¿ok? Ujú. Los virus no mueren, así que los virus yo siempre los comparo con un accidente de tránsito. Viene un carro, viene una bicicleta, te atropella y se va. Entonces,
usualmente te deja muy maltratado, contra eso no hay un tratamiento, pero luego tu cuerpo comienza a curarlo solo. En el camino nosotros los acompañamos con medicamentos para el dolor, para los estornudos, para la secreción nasal, etcétera, para la fiebre, pero no es algo curable propiamente. Y en un tiempo. Ahora, esto se puede complicar. Puede entrar ahí otro virus, puede entrar una bacteria, etcétera. Y ya quizá ahí tengamos que dar, si es una bacteria, un antibiótico. Pero la mayoría de veces no lo requerimos contra lo que la mayoría de personas hace. La mayoría de personas hace es, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, estoy estornudando, pum, a la farmacia corriendo. Van y en la farmacia le dan un antibiótico, de todas maneras. Y eso no mata ningún virus porque no iba a mejorar. Pero además de eso le dan algún par de pastillas más, algo para el dolor, algo para desinflamar, y eso sí funciona. Como vienen en 2 o 3, un combo, ellos creen que funcionó el antibiótico. Y es el único que no funcionó. Para eso no es, pero funcionó el Panadol que le dieron, funcionó cualquier otro producto para la alergia, etcétera, y el antibiótico, que era lo que ellos fueron a buscar, pues eso estaba de más. Ujú. Y eso es algo importante, ¿no? Sobre el hecho de hacer entender al resto de personas de que dar antibióticos sin una causa aparente o si no hay una infección bacteriana de por medio, finalmente lo que vamos a crear es resistencia, ¿no? Resistencia antibiótica, resistencia bacteriana. Y cuando efectivamente sí querramos usar esos antibióticos, no los vamos a poder usar. Efectivamente, porque los gérmenes van de persona a persona. Entonces, tú usas antibióticos, tú te curaste, no por el antibiótico, pero por ahí en tu boca hay bacterias. En nuestra nariz hay bacterias todo el tiempo. Esas bacterias van aprendiendo a, eh, a defenderse de los antibióticos que tú vas toma y toma. Esas bacterias tú se las trasladas a otra persona con un estornudo, respirando cerca, tosiendo al lado, y esa otra persona sí se puede enfermar, pero se va a enfermar de un germen que ya aprendió a defenderse de los antibióticos. Y a esta persona requerirá antibiótico de repente, y cuando lo requiera ya no le va a hacer ningún efecto porque ya aprendió. Interesante. Y Alfredo, y muchas de las personas también cuando están resfriados usan remedios caseros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, podrían usar el vinagre de manzana, los remedios caseros, lo que la abuelita nos decía del té con limón y miel, ¿ayudan para el resfrío? Ayudan a ciertas cosas. Mira, algo que yo, por ejemplo, sí recomiendo. Ujú. Si tienes tos seca, esta, nada más, no con flema, seca, mucha, muy intensa, un poco de limón, el juguito del kion, perdón, un poco de kion, el juguito del kion con miel de abeja. Jugo de kion con miel de abeja. Mejora mucho la tos. Eso está probado, se lo receto a mis pacientes. Y obviamente no cura lo del fondo, pero sí te alivia, porque la miel de abeja te va y junto con el kion van a hacer que tu garganta esté un poco más suave y van a disminuir la tos. Lo del vinagre de manzana, en verdad no tengo mucha experiencia con eso, pero este remedio casero lo aprendí, lo aplico y realmente me va bien. Ujú. Y la suplementación con vitamina C, a veces también hay personas que durante el año toman vitamina C o que cuando están resfriados toman cápsulas de vitamina C. ¿Hay alguna evidencia de que previene o que cura o que trata el resfrío? No, la verdad que no. A ver, la vitamina C yo siempre la recomiendo así. ¿Tú quieres prevenir? Toma. Consume más naranjas, consume más limón, y eso está bien porque es parte de nuestra dieta. Pero más, Ujú. si ya está tus depósitos llenos, no va a entrar más. Ujú. Entonces, tomar suplementos extras, ¿dónde los vas a meter? Ya está lleno. Eso es uno. Dos, eh, cuando ya estás resfriado, ahí más bien yo digo, no limón, porque el limón
Es así, mira. Imagínate que te caen unas gotas de limón en tu brazo, en una herida. ¿Qué te va a pasar? Te arde, te zancocha la herida. Y eso es peor. Jamás cuando estamos resfriados, limón, naranja y estas cosas, es peor para la garganta. O sea, es un tema local ya. El ácido propiamente, ya no necesariamente la vitamina C. El ácido hace que te irrite la garganta y vas a terminar tosiendo más. Entonces, si ustedes quieren vitamina C, que sea en forma permanente, parte de nuestra dieta, de nuestro día a día, una naranja, una mandarina, etcétera, pero no como suplementos y mucho menos cuando estás resfriado. Perfecto. Entonces, Alfredo, además de los sintomáticos que nos van a generar alivio para algunas molestias que tengamos que vienen en el resfrío común, ¿existen algunas otras medidas de cuidado general que deberíamos tener si nos resfriamos, ya sea en la casa o en el trabajo? ¿Cuáles nos recomendarías? Bueno, algunas cosas ahí adicionales es reposar, dormir bien. Mira, hay cosas sencillas que ya se conocen en el mundo que pueden mejorar nuestra inmunidad, pero nunca le tomamos aprecio porque son demasiado sencillas, nos parecen tontas. Dormir 8 horas, dormir antes de las 10 de la noche, hacer ejercicios todos los días, tomar agua, quizá meditar o tratar de relajarnos, ver una película tranquila, no una pues muy complicada con emociones demasiado fuertes y cosas de ese tipo. Una alimentación variada, sana. Eso es, eso realmente eleva nuestro sistema inmune, pero nunca le creemos y estamos esperanzados a la pastilla maravillosa, a la endovenoso maravilloso y algún tratamiento espectacular que alguien nos recete y que cueste bien caro. Pero no, Claro. no va por ahí. Lo tenemos a la mano, podemos hacerlo y no lo hacemos. Justamente eso te quería preguntar, porque existe cierta de mito, ¿no? Respecto a que cuando estamos resfriados, ejercicio no, no salgas, no corras, porque si corres y sudas te complicas, te puede dar una neumonía. Cuéntanos, ¿qué tan verdad o qué tan mito es esto? No, no, todo lo contrario. Está totalmente recomendado que uno haga deportes cuando está resfriado. Claro, en estos tiempos de coronavirus, por ejemplo, yo te puedo decir un dato adicional. Se sabe que si vas a salir a correr, ahora tenemos que correr a 4 metros del siguiente, por delante y por detrás. Ya no 2 metros, ¿eh? Correr hace que nuestro aliento sea mucho más intenso, nuestras respiraciones más intensas, y ahí sí, ya no necesitamos como protección 2 metros, sino 4. Pero bueno, regresando a lo otro, es bueno salir a correr, es bueno salir a hacer ejercicios de cualquier tipo, el que sea, siempre es bueno. Inclusive la natación, ejercicios que demanden agua y eso, ¿cierto? Sí, 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 sí. Respecto de eso, no es un problema el agua, ni tampoco sudar. El problema principal es el cambio brusco de temperatura. Eso sí es un problema. Yo siempre le digo a mis pacientes, tú ves el fútbol, ves el básquet, ¿qué pasa cuando un jugador de la NBA o de la Champions sale? Están en pleno invierno, están jugando, ¿qué le ofrecen? Van al banco de suplentes y ¿qué le ofrecen? Un casacón, una tremenda casaca. ¿Para qué lo hacen? Para que no pierdan la temperatura. Entonces nosotros debemos intentar no hacer cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, yo termino y pues no voy a irme al ventilador porque tengo mucho calor. Eso sería contraproducente para algunas personas. Ahora, respecto de la piscina, genial. Búscate una temperada, techada, que te permita entrar y salir tranquilo, obviamente secarte bien el cabello. En el caso de las mujeres, secarse bien el cabello, que tienen, como lo tienen más largo, es más fácil de que comiencen a hacer más cambio de temperatura porque el agua al evaporarse se lleva tu calor. Ujú. Entonces, ahí hay que tener cuidado de secar el cabello, por ejemplo. Interesante, muy bien. Y ya un poquito para cerrar
de repente ese tema de los resfríos, ya hemos visto que prescribir antibióticos en resfríos no va, porque están estos ocasionados por los virus, entonces por más que le demos amoxicilina, Bactrim, ciprofloxacin, etcétera, no va a funcionar. La Entonces, citromicina que les encanta. no sé, así te lo dije, que ahora está de moda. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo se utilizan los antibióticos? Y la otra pregunta que también me parece importante es, ¿cuándo se prescriben los corticoides? Porque es muy frecuente en nuestra población que va a la farmacia y, bueno, lamentablemente aquí en el Perú no tenemos un control de ciertos medicamentos, ¿no? Es como ir a comprar a la tienda, dame una galleta, la que me gusta, y te la dan, ¿no? Entonces en la farmacia se juega mucho al doctor, ¿no? Yo le Sí. describe los síntomas y pues comienzan a prescribir dosis industriales de corticoides, ¿no? Dexametasona, prednisona, etcétera. Entonces, mi pregunta va eso, ¿qué síntomas, o si nosotros podríamos tener alguna idea, o las personas que nos ven pueden tener alguna idea de cuándo sería indicado ir al doctor para que prescriba antibióticos o sugerir antibióticos y cuándo los corticoides? Ok. Primero que hay que decir algunas cosas. Fiebre es algo que los virus dan mucho. Entonces a veces nos asustamos por la fiebre y pensamos que fiebre y es antibiótico. Y es al revés. Fiebre usualmente es por virus. ¿Ya? Eso es lo primero. Y te da fiebre 3, 4 días como algo normal y natural, y eso es esperable. Y simplemente hay que ir tomando, por ejemplo, un paracetamol de 1 gramo. El paracetamol se toma de 1 gramo. Cuando, por ejemplo, si viene de 500, me tomaré 2 tabletas. Y si viene de 1 gramo, genial, una nada más. Eso es si tengo fiebre. No es que yo voy a tomar cada 8 horas, es solo si me da fiebre. Y eso es importante porque de eso es que viene el tema de, tengo fiebre, dame un antibiótico. Me duele la garganta, dame un antibiótico. Ahora, ¿cuándo el antibiótico? El antibiótico es cuando, por ejemplo, yo tengo pus en la garganta. El médico va a mirar, ok, tienes pus, sí te toca el antibiótico, de todas maneras. El otro es ya si hay alguna complicación más seria, de pronto una sinusitis, de pronto ya más días con fiebre, más de los 3 o 4 días, entonces, por ejemplo, ahí ya te van a dejar un antibiótico. Hay otras cosas ya mucho más de especialista que son para el paciente asmático, por ejemplo, que ya vemos con un poco de experiencia que su asma no mejora y probablemente tiene una infección de fondo, pero es más del médico. Entonces, Ujú, para la calle, 3, 4 días con fiebre, ok, no más. ¿Sigues con eso? Corriendo al médico. En estos días es diferente. En ujú. estos días, pues yo tengo fiebre, sí llamo al 113. Estoy pensando en otra cosa. Las cosas cambiaron. Ya no es lo que estaba escrito en los libros hasta hace 2 meses. Ujú. Pero me Sí. preguntaste algo más sobre Sí, sobre los corticoides. los corticoides. Ok. Los corticoides son muy buenos desinflamantes de la vía respiratoria. Muy buenos. Yo no lo quería decir hace un rato, pero ese es el otro producto que usualmente te dan y funciona. Vas con un dolor de garganta y te lo quita. Vas con la voz irritada, afónico, y al otro día ya tienes voz con el corticoide. Sirve mucho, mucho para las alergias y todo, pero hay que usarlo con mucha mesura, con mucho cuidado. Siempre debe ser recetado por un médico, porque hacen daño también. Tienen cosas buenas y malas. Yo digo del corticoide es Dios y el diablo. Son tan buenos, tan maravillosos que me ayudan muchísimo, pero también hacen tanto daño cuando lo usan mal que pues ocasionan desastres. Así que cuidado con eso siempre que lo use un médico, ¿no? Que Ujú. lo recete el médico. Y Alfredito, justo hablaste del asma, ¿no? Tú eres asmático, ¿no? Yo soy Entonces, asmático. ¿cómo controlas el asma? ¿Qué recomendaciones podrías dar sobre eso? Porque hay algunas personas, ¿no? Sobre todo niños que tienen asma y las mamis, pues como que son bien miedosas, ¿no? Y le prohíben los chocolates, les prohíben salir, le prohíben el helado, que no puede ser fútbol. ¿Cómo manejamos a esas personas? ¿O cómo tú controlas tu asma? Sí, Cuéntanos. claro, claro, ya, bueno, te cuento un poco, mira, ve. Primero algunas cosas sobre el asma, que el asma es una enfermedad a la cual no le debemos tener miedo.
Yo tengo un lema que digo, yo soy asmático y vivo feliz. No tengo problemas con mi asma hace años. Lo tuve desde que nací hasta más o menos los 20 años que empecé a ser médico y ahí mi vida comenzó a cambiar. ¿Cómo cambió? Porque comencé a usar eh, medicamentos preventivos, hice inmunoterapia, que es usar los ácaros a los que yo soy alérgico, me los pusieron en la piel y me fue muy bien, me bajó los síntomas, me bajó la necesidad de usar medicamento. Hoy por hoy, yo siendo un asmático muy severo, uso medicamento, a ver, un inhalador preventivo, ¿eh? Cada 2, 3 semanas, o sea, muy, muy ocasional. El asma se puede controlar, hay muchas formas de controlarlo porque depende de la severidad del cuadro. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar un tratamiento? Cuando uno es niño, porque es ahí cuando puedes cambiar muchas cosas. Incluso se dice que esta inmunoterapia, estos ácaros, pueden hacer que la enfermedad casi no se desarrolle, ¿no? Son unas pequeñas inyecciones que se ponen en piel y te bajan mucho los síntomas y la necesidad de usar medicamentos. Respecto de los medicamentos, he de decir que los inhaladores no son para nada peligrosos, no hacen daño, no provocan dependencia. Yo te lo estoy diciendo, antes los usaba mucho, pero era porque los necesitaba. Pero los corticoides los comparo, los inhaladores los comparo con los lentes, con la ropa. Le digo, ¿por qué usas lentes? No, ves que si no, no veo. Ah, le digo, ¿pero no te has hecho adicto a los lentes? No, me dice, eso no es adicción, eso es, yo lo uso todos los días porque no veo. Pero es igual tu inhalador, le digo. Es igual que la pastilla para la señora que tiene la presión alta o el diabético que usa su pastilla para la diabetes. Igualito, no se volvió adicto a eso, lo necesita. Es una enfermedad crónica. Pero una vez que el asmático controla su enfermedad, cada vez usa menos y menos y menos y menos. E incluso algunos dejan completamente sus tratamientos, ¿no? Las noticias del asma hoy en día ya no son las de antes. Hoy se puede vivir muy bien con asma. Sí, así yo también soy asmática, así Ah, que ya. sí, Son estamos en dos el club. asmáticos, están en el club. Estamos Chócatela, en el club. chócatela. Sí. Y Alfredo, también hay un mito respecto al asma y yo también lo he vivido, ¿no? Me decían, no, porque eres asmática, no puedes correr, no hagas ejercicio y me decían, el único deporte que te puede ayudar es que nades. Y la Ah, sí, la natación, ¿por natación. qué? Porque usas tus pulmones, entonces eso te ayuda y no sé qué. ¿Qué hay con el ejercicio y el asma? ¿Hay alguna relación causal que el ejercicio da asma? ¿Qué nos puedes decir? A ver, cuando yo estoy en crisis, yo no debo hacer deporte. Ahí sí claramente me va a hacer que tenga más crisis, que se cierre más el pecho. Pero cuando ya pasó la crisis, yo al paciente le digo, esta debe ser tu última crisis. A partir de aquí nunca más. A nadie se le quema la casa 2 veces, le digo. A ti se te está quemando la casa ahora. Yo soy el bombero, vengo y la apago. Pero si se vuelve a incendiar la casa, significa que algo estás haciendo mal. Entonces, a partir de aquí, vemos todo lo necesario para que la casa nunca más se vuelva a quemar. Entonces, cuando ya el paciente es estable, yo le recomiendo todos los deportes del mundo, todos, no solo la natación, que haga de todo, lo que quiera, siempre. Y en cuanto a comidas, que hace un rato, ya me acordé que hace un rato me lo preguntaron, las comidas, en la gran mayoría no tiene mayores problemas con las comidas. A mí me dijeron que yo no podía comer maní, que no podía comer ceviche, pescados, mariscos, que no coma naranja, que no coma chancho, que no tome avena, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo crecí con eso. Hoy por hoy, pues me invitas un ceviche y para mí es, bueno, si me lo pones ahí está bien, porque no me lo daban de niño. Eh, yo lo como, me gusta, pero no es mi plato preferido. ¿Por qué? Porque no me lo daban, me lo prohibieron. Pero hoy ya me di cuenta que yo no soy alérgico a nada de eso.
Y la gran mayoría de los pacientes no son alérgicos a las comidas, son un grupo pequeño, que lo van a ir identificando poco a poco, ¿no? Entonces eso es algo de ir identificando, quizá hacer pruebas para saber si son alérgicos, pero a la mayoría yo no le pido que haga pues una dieta especial. Le digo, fíjate con pescados, mariscos, con cítricos y sobre todo con los que tienen preservantes. Ahí sí he visto más problemas, ¿no? El caramelo, la gaseosa, y una serie de productos que vienen con preservantes y colorantes, todos los enlatados. Entonces, todos esos productos sí pueden ocasionarle a algunos pacientes algunos problemas y eso hay que irlo mirando para simplemente evitarlo. Buenísimo. Alfredo, acá hay una pregunta justo sobre una persona asmática, es de una señora. Dice, buenas tardes, mi hijo tiene 13 años y es asmático, alérgico a los AINES y a la amoxicilina. Usa ya como 4 años el Ceretide de 125 como preventivo. Nunca se lo han quitado. ¿Eso es malo? A ver, evidentemente tiene un cuadro alérgico. El asma es una enfermedad alérgica en un 80% de los casos. Está muy relacionada. En mi cabeza, asma y alergia están, pero así, pegadísimos. Son casi la misma cosa en muchos casos. En él, pues evidentemente es alérgico. Tiene un asma, no sé qué tan severo sea, uno tiene que intentar bajar la dosis luego de 3 meses de estar bien. A mis pacientes lo que yo hago es así. Vamos, empezamos un tratamiento y a los 3 meses vamos viendo si todo fue bien. Si todo fue bien los 3 meses, toca bajar un escalón. Por ejemplo, si usabas 2 disparos en la mañana y 2 en la noche, yo pasaré a un disparo en la mañana y un disparo en la noche. Y así, cada 3 meses, pero tienen que ser 3 meses perfectos. E intento bajar y bajar y bajar cada 3 meses, hasta donde pueda. ¿Por qué digo hasta donde pueda? Porque hay pacientes que tú los bajas hasta cierto nivel y comienzan otra vez con las crisis. O hay pacientes que bajan maravillosamente y después nunca más. Y eso es a lo que queremos llegar. Perfecto. Yo tengo otra pregunta, ya un poquito saliendo del tema del asma, ¿no? Mi pregunta es, ahora que también por esto que estamos viviendo, pues habla mucho de la vacunación, ¿no? Vacuna contra la influenza, vacuna contra el neumococo. ¿Quiénes serían las personas que sí o sí, o los grupos de riesgo que sí o sí tendrían que vacunarse contra la influenza y el neumococo? Ok, la vacuna de influenza es para todo el mundo, para todos los años. Toda persona que esté viva tiene que vacunarse contra influenza en todo el mundo. Ahora, la vacuna de influenza te puede durar como promedio entre 6 meses a un año. O sea, que tienes que vacunarte como mínimo cada año. Y encima la influenza cambia sus cepas año tras año y la vacuna también. ¿Cuándo es el mejor momento para vacunarte contra influenza? Ahora, este mes. Bueno, el mes que pasó. Abril. ¿Por qué? Porque es el mes en el que llega la vacuna. El mes pasado ya llegó la vacuna. Probablemente, pues, no ha sido una gran noticia porque estamos con otra cosa, pues, superior a eso. Pero sí, ya hay vacuna contra influenza en el Perú, ya llegó todos los años en abril. Si tú te pusiste influenza en octubre, por ejemplo, pues deberías ponerte la de este año en abril y a partir de ahí todos los meses de abril de cada año. Ese es el momento correcto. Neumococo, porque el neumococo a partir de los 60 años es el momento ideal para colocarse y digámoslo así, quienes obligadamente deben colocarse. ¿Por qué? Porque cada año que vamos cumpliendo, nuestras defensas van bajando. A partir de los 50 hacia adelante, empieza un fenómeno que se llama inmunosenescencia. Van bajando nuestras defensas poquito a poquito. Es en el momento en que nos debemos vacunar. Pero ¿a quiénes más?
Hay grupos de riesgo. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca, con problemas de hígado, con problemas de riñón, insuficiencia renal, el paciente con cáncer, con VIH, con fibrosis, con bronquiectasias, el asmático. A ellos, a cualquier edad, deberíamos vacunarlos contra neumococo. Y algo que también creo que es importante mencionar, ¿no? El hecho que nos vacunemos contra la influenza no quiere decir que no podemos pescar un resfrío o o sea, no nos va a cubrir por completo, ¿no? De todas maneras, podemos pescar un resfrío, podemos pescar otra ¿Sí? gripe en el camino, ¿cierto? Es correcto. Recuerden, existen miles de virus. La influenza es uno de ellos. ¿Por qué crearon vacuna para uno de ellos? Porque es un virus que mata mucho. Bueno, de pronto ya nos olvidamos, pero ya, si se acuerdan, la epidemia de influenza que tuvimos mató mucha gente. Por eso crearon una vacuna para ese germen. Pero hay otros virus, entonces nos podemos resfriar de muchas cosas más. No es que no nos vayamos a resfriar. Lo mismo pasa con el neumococo, por cierto. Dicen, si te vacunas contra el neumococo no te va a dar neumonía. No, eso no es cierto. Te estás vacunando contra unas cuantas cepas de neumococo, pero hay otras. Y por último, neumonía da por Klebsiella, por neumococo, por E. coli, por coronavirus, por tuberculosis, por una serie de... Por todos los gérmenes pueden ocasionar una neumonía. Justo ahorita nos pregunta Gladys, nos dice que si se puede vacunar con el neumococo a los niños sanos. Los niños ya tienen un calendario de vacunación que los protege hasta los 5 años. Luego de eso, ya no se les recomienda más vacunación, excepto que tengan algún factor de riesgo adicional, ¿no? Pero usualmente un niño está bien cubierto. ¿Y esa vacuna también tiene un periodo de 1 año o dura más tiempo la protección de la vacuna, del neumococo? Lo que pasa es que se dice que en niños menores de 5 años es una población de riesgo. Y por eso es que se les ponen 4 vacunas de neumococo dentro de su calendario y con eso teóricamente están cubiertos hasta los 5 o 6 años. A partir de ahí, tienen muchas defensas contra el neumococo y ya pueden defenderse bastante bien. La posibilidad de que les dé una neumonía ya baja muchísimo. Y de otras enfermedades por el neumococo como otitis, qué sé yo, baja mucho. Luego el otro grupo que empieza nuevamente con riesgos a partir de los 60 años. Y ahí nuevamente recomendamos vacunar contra el neumococo. Y después, en el medio, todo aquel que tenga factores de riesgo. Ahora, pues estas vacunas, ¿cuánto duran? Todavía no se sabe. La última, la de 13 cepas, por lo menos hasta lo que va, se sabe que dura 5 años su protección, quién sabe 10, pero todavía eso está en estudio. Fue descubierta hace 11 años. Todavía no tiene más tiempo como para decir te va a proteger toda la vida. Y Alfredo, un síntoma clásico, nos sacarás de duda del resfrío, es la tos, ¿no? Entonces, mucha gente, así como hablaban de que van a la farmacia y les dan medicación, pero también algo que utilizan mucho son los jarabes para la tos. ¿Qué tan ciertos son que funcionan? Siempre escucho, tengo flema, toma este jarabe con palta y con ercampur y con esas cosas. ¿Realmente funciona? No, la verdad que no. Los jarabes para la tos no son nuestros preferidos, ni para la tos con flema, ni para la tos seca. Yo te diría que los médicos más lo usamos a veces por desesperación de intentar hacer algo que porque realmente puedan servir mucho. Por ejemplo, si tú eres asmática y tienes mucha flema y quieres botar un poco, el inhalador te ayudará mucho, por ejemplo. Pero un jarabe para un expectorante que me piden a veces, le digo, no, mejor te resuelvo el problema, le digo, y eso te resuelve todo, y se va la tos. Y eso es más útil. Un poquito también iría, Alfredo, las famosas pomadas que salen en la tele, que te frotan el pecho y comienzan a emanar un humo, ¿no? Una cosa así. Las que nos frotaban de niños. Con el papel ahí encima todavía, ¿no? Me ha pasado
ir a poner mi estetoscopio y encontrar un papel allá. Bueno, pero sí pasa. Estos productos tampoco los recomendamos. A algunos les puede ir mejor, es verdad, el olor del eucalipto a algunas personas les va mejor, pero hay otras a las que se les cierra la nariz, se les cierran los bronquios y les va peor. Y algo más incluso, cuando se las ponen en la nariz, estas sustancias son aceitosas y pueden ir incluso hasta el pulmón y ocasionar algo que le llamamos neumonía lipoidea. Ese aceite se mete al pulmón en algunas ocasiones muy raras, pero puede pasar también. Interesante. Aquí hay una pregunta. Una persona con diabetes tipo 2 que sufrió neumonía hace 2 años y se mantiene con deficiencia al respirar, aunque no debería, ¿necesita volver a hacer terapias o tratamiento para eso? Ya, antes que nada, me olvidé hace un rato. Diabetes es un gran factor de riesgo para hacer neumonía y deben estar súper vacunados contra influenza, contra neumococo. Ya, ese es uno de los factores de riesgo más grandes. Bien, regresando a la pregunta, alguien que hizo neumonía, primero, es muy probable que la diabetes haya sido la causa de la neumonía. No es que la diabetes le provocó neumonía, pero sí le baja las defensas. Un diabético está más listo para hacer una neumonía que cualquier otra persona. Por eso hoy en día, diabetes es un factor de riesgo para enfermar por coronavirus de forma seria, porque tienen sus defensas más bajas. Probablemente por eso hizo la neumonía este señor. Y quién sabe, haya hecho una neumonía importante, porque si requirió rehabilitación, probablemente sea así. A partir de ahí, si ha quedado todavía con secuelas, que no puede respirar, es importante que su neumólogo le evalúe, que le haga una tomografía, una espirometría, pruebas para saber cómo quedó, porque a lo mejor no quedó igual, quedó con cicatrices que ya hacen que respire menos. Y quién sabe si la respuesta no sea una terapia o un medicamento propiamente. Eso habrá que verse. Otra pregunta que también estaba revisando es que si existe ese famoso principios de asma, ¿no? A veces en los niños llegan, tienen de repente un síndrome obstructivo bronquial agudo, ¿no? A los 6, 7 meses, pero por ahí alguien le explotó los pulmones, le dijo, no, esto no es asma, de repente para calmar, ¿no? Pero es principios de asma, ¿no? ¿Es una verdad, es un mito? Eso de ahí es culpa de nosotros los doctores, los médicos, ¿no? Los médicos inventamos cosas a veces, porque no sabemos cómo catalogar eso. Yo tengo a alguien que viene silbando el pecho, que no quiere ser asmático, una mamá que, por ejemplo, me trae un niño y no dice, no, mi niño no tiene asma, se niegan por todo y no quieren. Entonces a veces el médico dice, bueno, no tienes asma, tienes principios. Y eso es como que puede ser que tengas, como que puede que no tengas. Pero la verdad es que uno o tiene o no tiene. Pero es verdad también que hay enfermedades que me van a hacer confundir. Por ejemplo, un virus puede hacer que se me cierre el pechito, me silbe el pecho, pero eso no significa que soy asmático. En niños es más difícil hacer diagnóstico de asma, en adultos es más fácil. Entonces, el término no existe, no hay principios de asma. Uno podría decir mejor, tengo sospechas de que puedes tener asma, hay que seguirte, hay que ver cómo vas. Si sigues haciendo esto, pues sí tienes asma. Si nunca más lo vuelves a hacer, no era asma, era otra cosa. Yo creo que eso es más honesto. Sí. Alfredo, y otra enfermedad que tú manejas mucho es la fibrosis pulmonar. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿es prevenible? ¿Hay factores de riesgo? ¿Cuándo es que llegan a utilizar oxígeno? Cuéntanos un poquito sobre ella. Mira, la fibrosis pulmonar en el Perú y en el mundo es algo que existe hace muchos años, pero recientemente empezaron las investigaciones así por montones. Y digamos que en el Perú, el principal tipo de fibrosis pulmonar es por oler cosas, por oler hongos,
por oler, por tener aves, contacto con aves, por tener polvillos o químicos en casa. Una señora que limpió un pozo con hongos, el baño con hongos, alguien que podía moler café y el polvillo del café tenía hongos o alguna otra cosa y se fue al pulmón, otra señora que molía pimienta, comino y también se le fue al pulmón, un señor que trabajaba con muchos archivos y huele todos los días eso, otro señor que tiene un depósito, otro señor que trabaja en una ferretería y así por el estilo. Ese tipo de fibrosis es la más común, pero muy seguido de cerca por otra que se llama la idiopática, que está más ligada a fumar o a humos. ¿Ya? Por ejemplo, un soldador puede hacer este tipo de fibrosis, está con todo el humito todo el día, y alguien que fuma, ¿no? Son los dos tipos, pero hay un tercer tipo que también por ahí es muy común, que es el de las personas con enfermedades reumatológicas. ¿Qué es esto? La persona que tiene artritis, el que tiene esclerodermia, el que tiene una enfermedad de Sjögren, una miositis, por ejemplo, son enfermedades comunes que dan fibrosis también. Entonces, tenemos todo un abanico. Nosotros siempre decimos, son 200 tipos de fibrosis, no es una. Todo el mundo cree que fibrosis es una enfermedad, son 200. 200 con tratamientos diferentes, pronósticos diferentes, todo es diferente. Y pues es todo un reto encontrar la causa para recién después iniciar un tratamiento, ¿no? ¿Es hereditaria? ¿Es hereditaria? Yo diría que se comparten genes para enfermarse de, a ver, una idiopática. Se dice que un 5% de los pacientes van a tener un familiar con fibrosis también. Ahora, por ejemplo, me preguntan a mí, doctor, yo crío palomas, pero en mi casa el único que hizo fibrosis soy yo. Y todos los demás no hicieron. ¿Por qué? Ah, ok, le digo. Es que los genes no son iguales. Cada persona es diferente. Pero sí hay más posibilidades de que tu familiar también haya heredado los mismos genes que tú, los mismos pulmones, listos para enfermar, ¿no? Por ejemplo, me tocó una familia que tenían una fábrica de cuero y ya sabes que en la fábrica de cuero hay muchos químicos. Estos químicos hicieron que se enferme toda la familia con fibrosis. No era familiar, era que todos tenían los genes para enfermarse. Si no hubieran olido eso, no se enfermaban, pero lo olieron todos. ¿Y el uso de oxígeno es cuando la enfermedad ya está avanzada? Sí, sí. El oxígeno es lo mismo que decía yo hace un rato. El oxígeno, yo siempre digo, es tu amigo, porque si lo necesitas, si te falta el aire, pues necesito algo para ayudarte. Y ese es el oxígeno. No es que te vas a hacer adicto al oxígeno ni que nunca más lo vas a dejar. Si lo usas es porque estás en una enfermedad avanzada. Y por eso es que no lo dejas, porque la enfermedad está bien avanzada. No es el oxígeno el problema, es la enfermedad. Alfredo, acá hay una pregunta. Dicen si los vaporizadores o los cigarros electrónicos son menos dañinos para los pulmones que los cigarrillos habituales. Bueno, esto es algo bien controversial. Yo te voy a responder de corazón, lo que es real. En verdad, sí, los cigarros electrónicos son menos dañinos, pero también hacen daño. En Estados Unidos los satanizan. En el Reino Unido, en Inglaterra, se alienta que los fumadores los usen. O sea, totalmente lo contrario. Y es que es verdad que un fumador de electrónico tiene menos daño que un fumador con cigarrillo tradicional. Eso es verdad. Pero la adicción sigue siendo la misma. ¿Y qué vieron los americanos? Pero esto ya es algo más de ellos. Que sus jóvenes comenzaron a usar como moda el electrónico.
O sea, tiene sus cosas buenas y malas. Ujú. Con suerte en Perú no somos un país de gran cultura de tabaco, con mucha suerte. Mm. Y Eh, justo, perdón, Caro, sigue. no, 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 sigue, Caro, sí, tú. Ah, ya. Y justo porque hay gente que recién se ha podido conectar, entonces nos preguntan, en esta temporada que estamos en el cambio de clima, ¿no? Entre otoño, de repente cuando nos toque salir ya vamos a estar en invierno. ¿Cuáles serían tus sugerencias para esta salida, ¿no? En cuanto al cuidado de las vías respiratorias, ¿no? Del cambio de clima. Bueno, no sé si saldremos en invierno, de repente en verano, Tarito. Así como vamos. Bueno, sí, mira, ahorita es lo de siempre, ya sabes, abrigarse es algo que a raíz de esto y yo he comenzado a comentar mucho, es que a nosotros nos encanta cerrar las ventanas, ¿ya? Sí. Y ahora que llegue el invierno no vamos a poder hacer eso. Cuando nos subamos al bus, no vamos a poder cerrar la ventana. Cuando estemos en la oficina, la ventana debe estar abierta, porque hoy más que nunca necesitamos aire que se lleve los virus de los demás. Ujú. Entonces, hoy por hoy, cómprense una buena casaca, porque en este invierno la vamos a necesitar. Muy abrigados, porque no vamos a poder cerrar ventanas. Nunca debimos hacerlo. La verdad que es más saludable tener una ventana abierta. Pero ahora, pues ya nadie se va a atrever a cerrar la ventana del bus. Ahora sí la vamos a tener abierta, la de la oficina. En neumología peruana nosotros atendemos con todo abierto y es un congelador en invierno. Y estoy ahí muriéndome de frío, pero pues sano, sano. Mm. ¿Y hay alguna recomendación en especial para la población adulta mayor? Bueno, ahora que salgan van a tener que vacunarse, los que quedaron por vacunar, eso es necesario. Ellos no deben de salir más que pues en momentos muy específicos. Yo les digo, ¿no? ¿Cómo hago? Me dice, bueno, si tienes movilidad propia, sale en tu movilidad propia. Evita el bus. Si no, no salgas, ¿no? De pronto en un taxi como mucho. Hoy día una amiga me preguntaba, ¿y cómo me siento en el taxi? ¿Dónde? Siéntate en el lado derecho, ventanas abajo, todas, las cuatro, ¿no? Y el lado derecho es porque el conductor está en el lado izquierdo. No suban muchos al taxi, ¿no? Una, dos personas máximo. Adelante de ninguna manera, por ejemplo. Ujú. Claro. Y de repente alguien podría preguntar por ahí, ¿no? Si bien es cierto, ya podemos abrir las ventanas. ¿Y el uso del aire acondicionado reemplaza las ventanas? Ah, no, 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 eso me olvidé decir. El aire acondicionado es peligroso, es muy agradable, por supuesto. ¿Quién no tiene aire acondicionado y no lo ha usado? Todos lo pedimos. Pero es peligroso porque hace recircular el aire. Y los filtros que usamos no son filtros para virus. Por más que te digan, no, yo cambio mis filtros cada 3 meses, le hago la limpieza del aire acondicionado y todo, ¿ok? Para muchos gérmenes está bien, para coronavirus no es suficiente. Esos filtros no son suficientes. Y el aire está que da vueltas. Lo- Tus virus se los lleva a otros y el del otro se los lleva a ti y así, va dando vueltas y va esparciendo los virus para todo el mundo. Yo no recomiendo el uso de aire acondicionado hoy por hoy. Y eso es algo que me llama la atención porque nadie lo comenta. Será Ujú. porque estamos en una época en que no se usa, pero luego en verano también no vamos a tener que usar aire acondicionado. Y hablamos mucho del asma, del resfrío, pero me olvidé de preguntar algo que yo tengo, que es la rinitis alérgica. ¿Qué tal con los preventivos? Bueno, yo tengo muy buena experiencia contigo con los preventivos, pero cuéntanos un poquito el preventivo y cómo podemos ya manejarlo en el tratamiento en el momento de crisis. Hay diversos tratamientos para la rinitis, para lo que la gente le llama la alergia, para el problema de la nariz, que en las mañanas te levantas y estornudas y a veces no termina nunca. Este, pues en esos casos hay diversos tipos. Puedes usar una pastillita antialérgica, pero
no siempre es lo mejor, a veces es mejor un spray nasal con desinflamantes. Hoy por hoy ya hay en el mundo la combinación, la pastillita con el spray, ya he hecho un spray, ¿no? Con el desinflamante, todo en uno, y es superior lejos a lo demás. También se pueden hacer lavados nasales, eso también dejamos. Usamos mucho la inmunoterapia para la alergia y les va de maravilla. Yo siempre cuento, mi sobrina, por 15 años, nunca estaba contenta con su alergia y todos los días estaba con su rinitis. Le hice inmunoterapia y a los 6 meses dejó de usar todas las medicinas. Ya hoy no usa nada. Y ya no tiene nada tampoco, no tiene síntomas y nada. Ya se olvidó de todo, de todo. Ya no, ya ni siquiera va a visitarme, ya cuando en las reuniones familiares. ¿Y cómo vas? Bien, no tengo nada. Ya no tiene nada. Suerte. Entonces, Alfredo, lo que comentabas, han vuelto a hacer la pregunta sobre la vitamina C endovenosa o tomada en suplementación y de la agüita con limón. ¿Nos podrías, por favor, volver a repetir esa Claro, parte claro. que les... La gracias. vitamina C endovenosa no tiene mayor asidero científico actualmente para prevenir resfríos. No recomendamos más que lo de siempre. Tome usted su naranja, su limón, lo que quiera, día tras día como parte de su dieta. No es que tenga que tomar muchísimo para protegerse. Lo normal y lo de siempre. Una o dos frutas ácidas de pronto tranquilamente diario. Eso no debe ser en exceso. Todo ya está demostrado que todo lo que es en exceso hace daño. Eso ya lo aprendimos a la mala. ¿Qué más? Durante el episodio de una faringitis yo no recomiendo usar limón, no recomiendo usar cítricos porque eso hace que le arda más la garganta. Le arde más la garganta, tosen más. Tosen más, se irrita más la garganta. Se irrita más, tosen más. Y así es un círculo vicioso. Entonces, ahí no cítricos. Por eso yo digo, si en la piel yo tuviera una herida, jamás le voy a echar limón, no le echo sal, tampoco lo otro que hacen es gárgara de sal. Tampoco le echaría sal jamás a esa herida porque se va a irritar. Entonces, yo no uso cítricos, ni sal, ni gárgaras de sal, nada en pleno episodio de una faringitis, de un resfrío. Antes de eso, en un día a día cualquiera, que consuman en forma normal y natural, pero tampoco el endovenoso, eso sí no lo recomiendo por favor. Lo que decimos con Caro, ¿no? A veces, la mejor vitamina es la O, de la olla. Sí, claro. Ahí tienes todo, no necesitas que el suplemento, que no sé qué, que las vitaminas, etcétera, ¿no? Las vitaminas están hechas para un grupo de repente especial de población que no puede comer porque tiene X problemas, entonces le falta suplementar, pero para el resto que nos alimentamos de la olla, pues tenemos todo, no necesitamos ni más ni menos. Pero el ser humano siempre está buscando algo maravilloso y extraordinario. No quiere lo común. Si tú le dices, doctor, ¿y qué hago? Duerme bien, come bien y relájate. Y me miran con cara de, te estás burlando de mí. Pero he pagado para que me digas eso. Sí. Dame algo. Come lo de siempre. Para eso no he venido. Quieren algo diferente. Pero no... Quieren a veces que los engañe, pero no es así. Hay que decirles la verdad. Sí, es totalmente cierto. Bueno, creo que ya vamos llegando al final de la transmisión. Más bien, Alfredo, ¿dónde podrían ubicarte los pacientes? Si en ese momento estás haciendo teleconsultas, ¿cómo podemos hacer para contactarte? Sí, en Neumología Peruana actualmente no estamos atendiendo presencial, sí, todo lo hacemos por medicina virtual, teleconsultas efectivamente. Pueden entrar a la página web de Neumología Peruana, es www.neumologiaperuana.com, y ahí está todo para las teleconsultas, está listo para que ustedes lleguen, miren, conozcan un poco más, hay muchísima información, lo que hemos comentado ahora, muchos videos, posts. Carolina tuvo
nos apoyó con un post ahí de nutrición también buenísimo. Y en general hay mucha información, así que los invito a visitar nuestra página y si quieren la consulta, encantado. Gracias, Perfecto. Alfredo. Cuídate mucho y estamos en contacto. Ya te molestamos para una siguiente reunión. A ustedes, chicas, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, lo disfruté mucho. Gracias, Gracias, Alfredo. Alfredo. Nos vemos, Chao. Caro. Chao. Hasta Nos el vemos, próximo Caro. viernes. Hasta el viernes. Chao, chao.